bendiga, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 3:20. Amén. Lo leemos para la gloria de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, se pueden sentar. Dice la palabra de Dios, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está a la puerta? Amén, sí, Él está a cada ratico golpeando, diciendo, Josué, te necesito, Paola, te necesito. Pero muchas veces no escuchamos su voz, muchas veces no estamos atentos a su voz. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con él y él conmigo. Él está esperando que le abramos la puerta para cenar con nosotros. Dios a cada uno le ha hecho un llamado, ¿no? Cada uno tenemos diferentes llamados. Algunos nos ha hablado a través de su Santo Espíritu, a otros por medio de sueños, a otro por medio de una predicación. Cada uno ha sido llamado de diferente manera. Pero realmente estamos cumpliendo con ese llamado o simplemente decimos, no, Dios, ahorita no, Dios, más tarde. Él a cada uno nos ha hecho un llamado, amén. Está en nosotros si decimos, aceptamos o no, está en nosotros de ir a llevar el mensaje. Uno de los grandes llamados que Dios nos ha puesto es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Marcos 16, 15 y 16, amén. San Marcos 16, 15 y 16, amén. Dice para la gloria de Dios, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Él nos dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Realmente estamos cumpliendo con ese llamado? ¿Realmente estamos cumpliendo con ese mandato que nos ha dado Dios? O de pronto decimos, no, Dios, ahorita no voy a ir a las naciones, no voy a ir a las cárceles, no voy a ir al hospital, a las escuelas, a las universidades a hablar de tu palabra. Dios está esperando que nosotros cumplamos con esto. Dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Cuando dice id, no es si quieres, tal vez, si Josécito quiere, si Paola quiere, no. Es un mandato es una ley. ¿Es o no es? Toca hacerlo, toca ir. Entonces Él nos ha llamado a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Tenemos que ir. Todo el mundo de pronto decimos, no, pero las naciones, de pronto algo muy grande, no. Está nuestra familia, están nuestros vecinos, están nuestros amigos, eso es todo el mundo, pero no lo estamos haciendo. Y Dios nos deja en su palabra que ve a todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces es hora de ir a predicar el evangelio. Muchos necesitan de Dios. Hay mucha gente, muchos niños, muchos jóvenes, muchos adultos que necesitan la palabra de Dios. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Cuánto tiempo fueron capacitados los discípulos de Jesús? 3 años fueron capacitados. Solo 3 años y eran los discípulos de Jesús. Y fueron a llevar el evangelio, fueron a predicar. Pero nosotros decimos, no, tal vez no, solo tengo 15 añitos en el evangelio, solo tengo 10 añitos en el evangelio. Hermanos, es hora de despertar, es hora de ir a llevar el evangelio, es hora de ir a llevar el evangelio a tanta gente que lo necesita. Mira, los discípulos de Jesús solo necesitaron 3 años y nosotros muchas veces le ponemos excusas a Dios. No, es que soy muy pequeño, es que soy muy joven o soy muy niño. Pero los niños también han salido predicadores. Hay predicadores potentes de la palabra de Dios. Entonces los niños también son llamados a llevar el evangelio. Los jóvenes también. Amén. Ellos también tenían defectos, ¿verdad? Los discípulos.
Muchos. Porque nosotros a veces decimos, Dios, pero de pronto es que yo no hablo bien, de pronto es que yo mire cómo hablo, cómo camino, mire Dios, de pronto no me van a creer, porque le ponemos excusas a Dios, ¿no? Todos tenemos defectos, los discípulos de Jesús, muchos tenían defectos, hasta lo traicionaron, muchos. Pero Dios está llamando a cada uno y Dios llamó no solo a pescadores, también a doctores, para que le ayudaran y lo acompañaran. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 10, 14 y 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuere enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo pues invocarán si no les hablamos? ¿Cómo pues invocarán a un Dios que no conocen? Hay un estudio que hicieron en 1999 aproximadamente que dice que más del 40% de la población total no han escuchado el nombre del Señor. Eso significa más o menos 2.4 mil millones de gente que no han oído a Dios ni siquiera en una canción, ni siquiera en sus libros de historia. Dice que algunos ni tienen libros de historia porque ni tienen alfabeto. Mientras que la iglesia del Señor tal vez perdemos el tiempo en discusiones, pleitos, en cosas vanas, en cosas que no nos sirven. Y hay miles que se están perdiendo sin Jesús, hay miles que se están hallando una eternidad sin Jesús. Es hora de llevar esas buenas nuevas. Dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Son hermosos, hermanos. De pronto físicamente, si vemos de pronto a un pastor o a un predicador yendo a una vereda, a un campo donde les toque caminar harto tiempo, físicamente no los vamos a ver hermosos. Pero para Dios son hermosos, hermanos. Para Dios son hermosos. Dice que los que llevan la palabra de Dios son hermosos. Nosotros queremos ir a cumplir ese mandato. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ir a llevar el mensaje de Dios y vamos a proclamar esta palabra que dice, y hermosos son mis pies, porque Dios dice que hermosos son tus pies, los que llevan la palabra de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en San Marcos 16, 17. San Marcos 16, 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Amén. Dice que en mi nombre echarán fuera demonios. Es en el nombre de Jesús. Que de pronto si se le va a presentar un endemoniado, ¿ustedes qué van a hacer, hermanos? ¿Salir corriendo? ¿No? Echarlo fuera, dice, que es en el nombre de Él. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos. Es en el nombre de Él. Vamos a ir, hermanos, a San Mateo 10, 8. Dice, sanad enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Da de gracias. Sanad enfermos, hermanos. Tenemos que ir allí donde están los enfermos, donde está gente paralítica, gente en silla de ruedas. A esas personas tenemos que ir, hermanos, para llevarles el mensaje de Dios. Dice, limpia leprosos. Los leprosos en esa época eran apartados, ¿verdad? Eran apartados. Pero Él dice, no, ir a ellos, ir y ponerle las manos a ellos y orar por ellos, resucitar muertos. ¿Cómo vemos esta palabra de resucitar muertos? Iríamos a realizarlo, tal vez si nos dicen, ore por una persona, mira, acabo de morir, ¿vamos a ir? O dicen, no, yo le tengo miedo a los muertos tal vez, yo no voy allá.
Yo por allá no voy. No, Dios dice que resucitad muertos. Él nos ha llamado también a llevar la palabra a los muertos, porque Él se quiere glorificar y todos los milagros son para glorificar el nombre del Señor. Amén. Dice, echa fuera demonios. Lo que veíamos ahorita, realmente sí vamos a ir. Yo tuve una experiencia un poco fuerte con mi sobrino. Tuvo un ataque espiritual tremendo. Creo que aquí lo trajeron varias veces y el espíritu lo desmayaba, realmente se desmayaba y tuvimos ahí más o menos como 15 días y fue tremendo. Y en ese momento, claro, al principio entonces buscamos, no, que al pastor, que orara el pastor por él, bueno, 1 día, 2 días, pero el pastor no vive con unos, hermanos, el pastor no está con uno todo el tiempo. Entonces yo decía, Dios, entonces, ¿qué hago? Dice, tú estás ahí, tú puedes con tu madre. Entonces me tocó, hermano, reprender demonios. Me tocó aprender, me tocó decir, cállate en el nombre de Jesús. Y echar fuera demonios. El demonio hablaba, el demonio decía. Y es lo que nos manda a decir Dios, como realmente lo vamos a hacer o vamos a seguir corriendo. No es fácil, pero es en el nombre de Él que vamos a echar fuera demonios. Es en el nombre de Él que vamos a resucitar muertos. Amén. Estamos llamados a llevar el evangelio de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que nos espera, la convicción de lo que no se ve. No vemos muchas cosas, pero ya es hora de creer de que Dios lo va a hacer. Dios dice, Él lo hace, y es en el nombre de Él, porque nosotros no vamos. Porque de pronto nos da pereza, de pronto nos incomodamos en nuestras cosas, de pronto creemos eso, pero no, tenemos que ir, solo necesitamos fe. Dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿qué le diríamos a un monte? Pásese al otro lado, exacto. Como cuando el pueblo de Israel iba pasando, ¿qué pasó con el mar? Amén, porque ellos creyeron, amén. Solo hay que creer. Él es el dueño de todo, hermanos. El poder está en Dios. Él puede hacer grandes cosas, pero nosotros debemos de creer para poder hacer y llevar el evangelio, poder y decir, Dios, yo tengo fe de que tú sanarás a tal persona que está ciega, yo tengo fe que tú lo levantarás, yo tengo fe que tú lo restaurarás, porque no solo es sanidad física, sino también espiritual. Hay mucha gente que necesita mucho de Dios, hermanos. Hay muchos jóvenes, aún dentro de la iglesia, jovencitas que han abortado. Aún he recibido consejería que ni los padres saben que esas niñas abortaron, hermanos. Es bueno llevar el evangelio también a nuestras familias. Nuestros hijos necesitan de Dios. Nuestras madres también. Toda nuestra familia necesita de Dios, amén. Solo hay que creer para hablarles, decirle, Dios, ponga en mi boca lo que tengo que decir, voy en tu nombre y yo creo en ti que tú harás grandes cosas con mi familia, con los jóvenes, con los niños, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en San Mateo 17:20. San Mateo 17:20. Dice, para la gloria de Dios, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. No dice tal vez algo no nos será imposible, sino dice nada os será imposible. Y tener fe como un granito de mostaza. ¿Cómo es un grano de mostaza? ¿Grande? Muy pequeño. Un granito de mostaza es algo muy chiquito. Dice, solo necesitas esto. No necesitas un grano de frijol, porque el frijol es un poquito más grande, ¿verdad? Solo como uno de mostaza. No necesitas más.
No necesitas más, Carmenza, no necesitas más, Leo, no necesitas más, solo como un grano de mostaza, solo cree. Porque cuando cree, pues, dice, puedes decirle a este monte, pásate de allá, y se pasará. ¿Pueden creer, hermanos, que un monte se pase de un lado a otro? Amén. Para los ojos humanos es imposible, pero para Dios no. Él tiene todo controlado, hermanos. Él controla la naturaleza, Él controla todo. Y Él le ordena a cualquier monte pasarse de un lado a otro. Ordenó al sol que se detuviera. Para la ciencia humana eso es imposible. ¿Cómo así? ¿Cómo así que un mar se va a abrir en dos? No, eso no se puede hacer. Pero para Dios, todo es posible. Y para los que creen, amén, debemos de creer. Dice, y se pasará de un monte a otro. Solo hay que creer, hermanos. Ya es hora de acercarnos a los hospitales. Ya es hora de ir a llevar la palabra de Dios. Ya es hora de ir a muchos. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha, mas los obreros pocos. A veces no nos arriesgamos a ir a las almas. A veces nos da pena. A veces decimos, Dios, no, y no, es que tengo que trabajar, es que tengo que estudiar, es que mire que yo soy muy niño, es que soy muy joven, es que solo llevo 20 añitos en la iglesia, no más. No, ya es hora de ir, ya es hora de creer, ya es hora de predicar el evangelio, amén. Pero para eso debemos de tener una relación personal con Dios, debemos de orar. Debemos de ayunar, debemos de leer su palabra. Vamos a buscar en San Juan 14:13. San Juan 14:13. Dice para la gloria de Dios, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice, y tal vez algunas cosas que pidieres al Padre, dice no. Dice todo lo que pidan en mi nombre, todo. Entonces debemos de buscar ser llenos de Dios, pedirle fe, amén. Pedirle que les dé fe, orar, ayunar, tener mucha paciencia, hermanos, mucha firmeza. Para poder llevar el evangelio de Dios. Hay muchos que nos necesitan, amén. A veces hablar a la gente es difícil, a veces creemos que no, qué difícil es, pero de pronto en la ciudad lo vemos un poquito más fácil. De pronto es un poco más fácil. En algunos pueblos hasta les echan piedras. Yo me acuerdo cuando estaba muy pequeña, en la casa era la iglesia. Allá se hacían las reuniones y nos dañaron muchas tejas. Quedamos sin tejas, varias veces nos tocó cambiarlas, nos echaban piedra, nos insultaban. Cállese, es un poco más difícil. Y nosotros estamos en la ciudad y no lo hacemos. Es hora de despertar y es hora de ir, hermanos. Hay muchas cárceles, en varias oportunidades he entrado a la cárcel, es duro, la situación de ellos es un poco fuerte y he tenido que entrar varias veces y he dicho, Dios, nosotros como pueblo, ¿qué estamos haciendo? Hay tantas personas aquí, hay tantas mujeres, la de aquí al lado tiene anexo de mujeres, entonces hay mujeres, hay hombres, hermanas, anímense a ir a las cárceles, hermanos, anímense a ir a llevar el evangelio de Dios a las escuelas, a las universidades. Le decía la otra vez a los niños, en las fundaciones, hay niños, digamos en el hospital militar, hay niños que están abandonados por sus padres, los recogen y están ahí. Y uno pasa y les puede dar algo, y varias veces, en varias oportunidades, iba hacia la universidad y yo dije, no, primero voy a ir donde los niños.
Y pasaba y les hablaba y ellos escuchan. Qué bonito sería y que los niños fueran a llevarles el evangelio a esos niños que están sin hogar. Hay muchos jóvenes también sin hogar. Y nosotros, ¿qué hacemos, hermanos? Nosotros de pronto nos quedamos aquí, de pronto discutiendo, de pronto pensando, no, mejor que esto vaya aquí, que esto vaya allá. Y miles se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer tú y yo cuando nos pregunte Dios en el cielo? Josué, ¿qué pasó? ¿Cuántas almas trajiste a Dios? Josué, ¿qué pasó? Mira a tu hijo. Josué, ¿qué pasó? Mira a tu esposa. ¿Qué vamos a hacer tú y yo cuando nos enfrentemos con esa pregunta de Dios? Aquí de pronto decimos, no, Dios, es que estoy cansadito. Hoy no. Mañana, mejor mañana voy. Es que mi hijo es muy difícil y hablarle a él, eso es muy difícil, es muy pesado. Mira que tengo sueño, que yo no he dormido. Le vamos a decir, no, Dios, voy a dormir. No, nos vamos a encontrar en él, cara a cara con él. Él va a entrar a hablar con nosotros qué pasó. Y nosotros vamos a qué? A responderle con la verdad. Vamos a tener excusas. No, Dios, es que hoy no podía. No, Dios, es que es muy difícil, realmente es muy difícil. Es que no, es que solo tenía 15 años en el evangelio, no más. No, a veces le ponemos muchas excusas a Dios. Pero cuando estemos en el trono allá y que Dios nos esté preguntando, vamos a decir, oh Dios, te fallé. Es hora de levantarnos, es hora de decirle, Dios, te he fallado tanto, no he llevado el evangelio de Dios a los campos, hermanos. Hay mucha gente que necesita la palabra de Dios. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? De pronto, lo que nos decía el hermano David, de pronto nosotros calentando silla, que nos atiendan, que nos vean. Pero nosotros, ¿qué hacemos por los demás? Tenemos que llevar el evangelio de Dios, tenemos que llevar y tenemos que ser luz en medio de ellos, tenemos que llevar luz del evangelio. Es hora de encender esa luz y brillar en medio de tanta gente, hermano. Hay muchos jóvenes que necesitan de Dios y nosotros de pronto solo nos conformamos con venir a una reunión. Es bueno levantarnos, hermanos, es bueno predicar el evangelio, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateo 5:7, amén. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y nosotros somos misericordiosos, hermanos? A veces no, ¿cierto? A veces nos falta tener más misericordia. Y dice que bienaventurados seremos. Tener misericordia también es ir a esos muchos que necesitan de Dios. Pero nosotros no tenemos misericordia. Nosotros no, pues, no, que Él se convierta. Es que Él ya tiene que saber. No, hay mucha gente que no conoce la palabra de Dios. Hay muchas etnias que viven apartados de la sociedad. Hay muchos. ¿Y nosotros qué hacemos, hermanos? Nosotros perdemos nuestro tiempo muchas veces en el internet, muchas veces viendo cosas vanas, cosas que no le agradan a Dios, en el WhatsApp, y los miles que nos están esperando. ¿Qué, hermanos? Es hora de despertarnos, es hora de levantarnos, es hora de ir a llevar el evangelio. Dice a toda criatura, no dice de pronto solo a mi vecino, solo en la cuadra, solo en la iglesia. Dice que a toda criatura son jóvenes, niños, adultos, todos debemos de ir a llevar el evangelio, amén. Los invito a estar de pies, hermanos. Vamos a decirle a Dios que nos perdone porque realmente no hemos cumplido con el mandato. Ese ir es ir y hacer, no tal vez, sino lo tenemos que hacer, hermanos. De pronto nos falta, y nos falta mucho a todos. Y es hora de decir, Dios, perdóname,
te necesito y aquí estoy. De pronto no me siento capacitado, pero tú eres el que me da las fuerzas, tú eres el que me da la sabiduría. Dice la palabra de Dios que la sabiduría viene de Él. Él es el que da la sabiduría. Entonces en ese momento vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a pedir perdón a Dios porque no hemos cumplido.